de tipo balancín, que son esas de cabeza de caballo. Están las tipo Tiber, que son pedestal, y las de carrera larga, igual que son tipo poste. Pero bueno, dentro, como dice, de el principio básico de funcionamiento, pues cuentan con un motor, cuentan con la varilla pulida, con un cable. Gracias. ¿Apellido? Donde esté localizado. Encargado de transmitir la energía suficiente a la unidad superficial para realizar su trabajo. Puede ser eléctrico de combustión, dependiendo, como decía, la instalación en las que se encuentre. En cualquiera de los dos motores y se llama reductor de engranes, encargado de reducir la velocidad del motor principal a una velocidad de bombeo adecuada. ¿Se acuerdan que en las ventanas dijimos que tiene flexibilidad operativa? El motor puede operar a diferentes condiciones. Obviamente vamos a poner el máximo en el que puede operar la unidad de un mínimo. Entonces en ese intervalo es que vamos a jugar con la velocidad de bombeo. Ahora. Y entonces vamos a jugar con esa velocidad de bombeo. ¿Cuál es esa velocidad? El número de veces que sube y baja, las emboladas por minuto. Eso se le va a llamar las velocidades de bombeo. Entonces sube y baja, y puede ser 3 emboladas por minuto, es decir que en un minuto va a bajar y subir 3 veces. Si son 10 emboladas, lo mismo, ¿no? Sube y baja 10 veces en un minuto. Entonces eso va a llevar a que aumentamos o disminuimos la velocidad en la cual sube y baja la varilla. Y eso lo vamos a lograr entonces a través de este reductor, que como dice ahí, ayuda a regular la velocidad de nuestro motor. Luego tenemos el cabezal y conexiones superficiales. Digamos, es el arreglo general que tienen nuestros sistemas de bombeo mecánico. En el cabezal del pozo se utilizan máquinas de control y de manejo de los fluidos, así como accesorios para la operación del equipo y el aparato de producción. Aquí se encuentra la varilla pulida, la cual es el eslabón entre la sarta de varillas de succión y el equipo superficial. Entonces vemos aquí justamente nuestro cabezal. El ramal de abajo, recordemos que es el de la tubería de revestimiento, y el ramal de arriba es el de la tubería de producción. Entonces, la varilla, ¿no?, que va aquí, si la alcanzan a observar, esta es la varilla que vamos a estar subiendo y bajando. Esa subida y bajada la va a hacer este cople que va instalado hacia el cabezal, al Tiber o al de carrera larga, ¿sí? Bajan exactamente igual. Entonces aquí viene instalada la varilla, dentro del área de la tubería de producción. Lo que hace es que cuando este sube, el fluido también que va drenando pasa por todo esto, llega aquí, hay un tope para que no siga fluyendo, no se siga dispersando, sale hacia la derecha y bueno, ya se va hacia la línea de descarga. Entonces, ¿por qué lo que vamos a estar circulando? Justo a eso iba, ¿no? Entonces aquí, no sé si alcanzan a ver, hay una válvula de seguridad que cuando tenemos que hacer una reparación, por ejemplo, en la varilla, se cierra y se cierra la de acá. Entonces se regula todo lo que hay dentro de la varilla para poder controlar. Esta aquí está abierta, ¿no? Está hacia atrás, está abierta, entonces el flujo circula y se va. Cuando requerimos aquí una inyección, alguna operación, quitar a lo mejor algún elemento de la varilla, una recirculación inversa, entonces el flujo se recircula. Pero acá, te digo, esta debe de estar cerrada, por eso no se alcanza a ver cómo esta, seguramente está viendo hacia nosotros y está cerrada esta parte. Entonces aquí está cerrada, el flujo se queda aquí rezagado y sigue fluyendo. Pero sí se puede recircular. Entonces así más o menos es el arreglo
arreglo que tienen nuestros sistemas, ¿no? En general. Va a cambiar dependiendo de las necesidades del sistema. Les comentaba, hay veces que a lo mejor esto no es suficiente para alcanzar la altura de la cabeza del caballo, entonces se ponen más elementos. Si ya estás de acuerdo, no me lo firmas. En la... Gracias. Entre el estopero y la grampa para permitir el libre acceso y descenso del sistema. Bueno, esos elementos que dice ahí del estopero y la grampa van colocados dentro de la cabeza de producción. Y bueno, lo que hace es justamente pasar para no estar rozando. La grampa es la que vemos aquí. Es un elemento de seguridad que justo lo que hace es adecuar, hacer como un aseguramiento, como un fleque, digamos, hacia nuestra tubería para que no esté tambaleando. Imagínense que nada más de la varilla sube y baja y todo el tiempo pues puede estar haciendo esto. Entonces estas grampas funcionan como esos fleques que les mencionaba para asegurar que entonces la varilla ocurra en un solo sentido, no se esté tambaleando y garantice que el peso del fluido no tense el cable o no tense la varilla y de esa manera funcione adecuadamente. Este dispositivo sirve para sujetar la varilla pulida por apriete. Cuando queda de forma permanente, las grampas se colocan después de que se efectúe una intervención con el equipo de reparación acuoso y junto con el cable colgador soportan todo el peso de la sarta de varillas y el peso del fluido. Entonces puede ser de 1, de 2 y de 3 tornillos dependiendo de la necesidad de la carga de nuestra varilla. Y aquí debe, está el estopero, ¿vale? Esos son los que mencionaba ahí en el texto. Entonces esta es la grampa, donde va a ir sujeta la varilla, puede ser de 1, de 2 o de 3 tornillos. Entonces aquí va para poder detener esa varilla, se vaya derechita, derechita, derechita y tenga la sujeción como decía de acuerdo al peso. Y acá tenemos entonces el estopero, donde va a estar instalado la parte de la varilla, que es el siguiente elemento que vamos a ver. En este estopero que vemos, justamente su función es evitar que se fuguen los fluidos que estamos produciendo. Entonces el fluido llega aquí, les dije, tiene un tope. Este estopero tiene esa función de detener o evitar que los fluidos se fuguen. Sí llega a haber canalizaciones porque a lo mejor el estopero no funciona adecuadamente, entonces hay que checar o cambiar ahí ese elemento. Es este que se ve ahí. Entonces, mecanismo de seguridad que se localiza en la parte superior del árbol de válvulas para pozos con sistemas de motor mecánico sobre la T de flujo. Su función principal es contener los fluidos para que no se manifiesten en el exterior por medio de un conjunto de sellos que se van a ajustar al diámetro de la varilla pulida. Entonces, como les decía, está en la parte superior. El sello lo vemos en la parte de acá, lo que está enroscado. Aquí ya no permite, ¿no? Aquí nos dice ese sello preventor, ya no permite que el flujo se desplace a la parte de arriba. Finalmente, esta varilla va a seguir subiendo, entonces puede contener algunos fluidos, lo que se queden impregnados dentro de la varilla. Entonces, lo que hace es sellar como contener, ¿no? Ahí como una esponjita, le va quitando todo ese exceso. Y entonces sigue circulando la varilla. Les decía, hay ocasiones en que sí llega a haber alguna canalización, sobre todo cuando llegamos a tener presencia de gas, se llega a manifestar por ese tipo de vías. Entonces nada más hay que garantizar que los sellos funcionen bien, que tengan un buen agarre, digámoslo así, un buen sello, que no tengan alta porosidad ni alta permeabilidad o se hayan roto. Tenemos luego el preventor, mecanismo diseñado para impedir el paso de los fluidos al exterior en caso necesario. Este va entre el estopero y la grampa, este preventor. También el preventor es dentro del árbol de válvulas, ¿no? Precisamente lo que hace es impedir el paso hacia otros lados. Si hubiera, por ejemplo, un ramal hacia la izquierda en el árbol de válvulas que les mostraba, entonces ese se coloca para evitar el paso hacia el lado izquierdo. Las tablas se usan con base en las varillas, diámetros y nada más. Se sacan de un catálogo, se ubica, por ejemplo, el diámetro de la varilla
te dan el peso, te dan la carga que soporta, eso lo metes a la fórmula y se acabó. Entonces este sistema es mucho más sencillo. Es muy noble. Bueno. Pero vamos a ver. Bien, entonces vamos a seguir ahora con las unidades de bombeo y estos son los tres tipos que les mencionaba, los de tipo balancín, que ya sabemos que funciona ahí justamente con esas manivelas, con tipo balancín. Están estos de tipo pedestal, que observamos estos dos. Este que está aquí se llama Tiben y el de allá se llama Rotaflex o de carrera larga. Entonces aquí en este puede ser hidroneumático, es decir, utiliza aire comprimido y puede utilizar también agua o algún aceite para poder funcionar, lo vamos a ver más adelante. En el Rotaflex o de carrera larga les mencionaba se utiliza como el cinturón de seguridad, ¿no? Ustedes cuando jalan el cinturón del auto se regresa. Lo mismo ocurre con este tipo de sistemas. Esta correa que se observa aquí es la que va a bajar y subir. En vez de tener el balancín, la varilla va colocada aquí, que es la que se está desplazando. Entonces, baja, se regresa, baja, se regresa. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre estos? La carrera que utilizan. Estos son para pozos donde la profundidad no es muy grande. Entonces, está limitada al movimiento superficial. En el caso de acá, al no tener todo ese monstruote, permite que la varilla baje a una distancia más larga. Entonces, podemos tener pesos y carreras más largas precisamente porque no hay un monstruo que tenga que soportar todo eso en la parte superficial. Entonces, estos dos funcionan para carreras más grandes, sobre todo es el que tiene una distancia que recorre mucho más larga comparada con nosotros. Entonces vamos a ver las primeras, las de tipo balancín. Este tipo de unidades superficiales, el motor mediante un reductor de engranes hace girar las manivelas y estas a su vez mueven un balancín para transmitir el movimiento y energía del motor a la varilla pulida y a la sarta de varillas para poder accionar la bomba de fondo y así poder producir los fluidos requeridos. Este tipo de unidades tiene 5 elementos principales, es la estructura de balancín, la parte superficial, el motor que les mencionaba va hacia la parte de atrás de la cabeza de caballo, la caja de engranes que va colocada junto con el motor, sarta de varillas de succión que es la que va a subir y la bomba subsuperficial que es la que va a estar llenándose para desplazar nuestro fluido. Existen 3 tipos de unidades de acuerdo a su geometría y son 3 clases, o así la pueden encontrar en la literatura. Las clase 1 se llaman unidad convencional. Las clase 2 son unidades convencionales o Mark II. Las clase 3 o tipo 3 son las aerobalanceadas. Entre ellas, no, el funcionamiento es similar. Lo que cambia, como dice geométricamente hablando, es la postura en la cual se encuentra el soporte. Vamos a ver que en las primeras no, el soporte está en la parte intermedia, en la siguiente está en la parte de adelante. Al revés, en la parte de adelante está la unidad convencional, en la Mark II está en la parte intermedia y las aerobalanceadas no tienen manivelas, funcionan por aire comprimido. Espérate. Sí. Justamente, no, de manera esquemática, ¿cómo se presentan estas unidades? Está la unidad convencional que les decía, el soporte va hacia la parte del frente. Tenemos aquí el motor, el reductor de engranes, las manivelas, y entonces esto va a estar girando, ¿no? En este sentido, va a permitir que se desplace la varilla. Ahora, les decía, la diferencia con la unidad Mark II es la geometría en donde está colocado ese soporte. No es lo mismo estar, si observan, el balancín es mucho más largo. Entonces, este balancín, al estar más largo y que el soporte sea distinto al que tenemos ahí, ¿sí lo alcanzan a observar? Esta parte está hacia atrás y echada hacia a una longitud más grande, y la parte de este cojinete que se encuentra aquí va a permitir que entonces el movimiento sea todavía más largo. Entre esta y esta, la diferencia es que esta lleva una profundidad mayor. Ahorita vamos a ver las ventajas más particulares. Y las aerobalanceadas, les digo, ya no tiene estas manivelas que se observan aquí. Funciona a través de este tanque donde se almacena el aire comprimido. Entonces el aire está ahí comprimido y entonces lo que hace es
hacer un fuelleo, ¿sale? Se comprime y esto baja, se descomprime, sube, y así es como funciona. ¿Cuál es la desventaja que tiene esto? Si el aire comprimido colapsa o no alcanza la presión que se requiere, entonces va a dejar de funcionar el balancín. La ventaja que tienen estas dos es que el propio movimiento es el que permite seguir. Aunque el motor pare, va a tardar en que la manivela se vuelva a detener, ¿sale? Esa es la ventaja. Entonces podemos hacer reparaciones rápidas o checar el motor en lo que esto sigue deteniéndose. Y al contrario, si yo quiero parar en seco, lo puedo hacer a través de la caja de engranajes que mencionábamos por ahí. Meto freno en seco, paro motor y empiezan a detenerse rápidamente las manivelas. Allá tengo que esperar a que el aire se descomprima o se comprima, lo que necesite, para poder entonces retirar alguno de los elementos que necesito reparar. Entonces vamos a ver la primera, que es la de tipo 1. Es la unidad convencional, la más conocida, la más popular de todos los campos, es de fácil operación, está impulsada por bandas, es un sistema de palanca con el contrapeso del cigüeñal, el que veíamos en el motor, es de bajo mantenimiento, menos costos que otras unidades y gira en dos direcciones, sentido horario y antihorario. Y esta es la gran ventaja de esta unidad convencional, por eso nos menciona ahí que es la más popular. El tener ese sentido horario y antihorario se refiere a las manivelas. Puede ser hacia la derecha o puede ser hacia la izquierda. ¿Cuál es la ventaja que tiene hacerlo en los sentidos? Podemos parar, podemos cambiar las condiciones operativas, puedo mejorar el torque que hay hacia las varillas, hacia el motor. Entonces eso es lo que me permite tenerla en dos sentidos. Si yo hago un solo en sentido, el desgaste, pues a lo mejor pensaríamos que es el mismo. Pero si yo tengo esto, no, va a girar y va a desgastar un punto. Solo un punto. Sí, lo alcanzan a entender. Si yo los quiero en otro, ¿no? A lo mejor digo 3 meses hacia la derecha y 3 meses hacia la izquierda, el desgaste va a ser más equitativo, va a estar más balanceado. Entonces eso se refiere que esa es la gran ventaja que tienen con ese cambio de direcciones. Una de sus desventajas es que requiere de una caja de engranajes de mayor dimensión comparada con otros. Justo. ¿Por qué? Porque yo les decía, puedo parar y puedo cambiar movimiento. Entonces, al parar y cambiar el movimiento, pues necesito un freno mayor, ¿no? Algo que esté más robusto, que me alcance a detener manivelas y que alcance a proteger al motor. El bombeo mecánico convencional tiene su principal aplicación en el ámbito mundial de producción de crudos pesados y extra pesados, aunque también se usa en la producción de crudos medianos y livianos. Entonces, bueno, ya vimos que se aplica en un rango grande de tipos de crudos, sin embargo, lo único que no maneja son gases. Entonces, aunque tengamos crudos medianos y livianos, hay que proteger o garantizar que el gas que se va a producir sea el menor posible. No se recomiendan pozos desviados y tampoco es recomendable cuando la producción de sólidos y justo era lo que les decía, la relación gas-líquido sea muy alta, ya que afecta considerablemente la eficiencia del agua. Mencionábamos anteriormente que al tener gas, pues la bomba se va a llenar de gas, ¿no? Es el primer fluido que se empieza a canalizar. Entonces yo voy a empezar a producir gas hacia la superficie y voy a empezar a dañar toda mi instalación. Está hecha para flujo líquido, no para gas. Entonces sí lo pueden trabajar, pero en pequeñas partes. Sí. Y bueno, como habíamos comentado, la varilla tiene que ser completamente vertical, razón por la cual no se recomienda para todos, ¿no? Las varillas no se pueden. De cómo se observa este tipo de unidades, pues tenemos aquí la parte A, el cabezal de producción, lo que justo les decía, viene la parte de la línea de la tubería de revestimiento en la parte de abajo, la línea de producción, que aquí vemos justo que se va a la línea de descarga, aquí vemos esa manguerita. Aquí en la parte de arriba está el estopero y los preventores que mencionábamos, la varilla, acá la grampa, y bueno, esta va sujeta hacia la cabeza de caballo. En el C, que es el balancín, en la parte D es nuestro soporte o el cojinete central, donde va a estar alojado este soporte completamente. La parte de atrás tenemos nuestro motor, las bielas, que son estas que se observan ahí en la letra F, contrapesos en el G, que
la manivela que va a estar generando ese movimiento. H, la caja reductora, que está junto con el motor, cable colgador el K, donde soporta las varillas, y K, que no se alcanza a ver, pero aquí dentro de esa reja pues está el tanque de combustible, con lo que nos menciona aquí. Entonces, si lo alcanzan a ver, aquí está el tanque de combustible, este blanquito, está aquí todo enrejado. Este tanque es el que abastece al motor y es de combustión interna. Si yo me paro aquí, yo llego por aquí, ¿no? Pues, es un motor muy grande. Entonces, ahí vemos más o menos la magnitud del tamaño de estas unidades. Entonces, sí son muy grandes, sí son muy robustas, y les decía, estas se instalan en una sola pieza, ¿vale? Ya llegan armadas. Entonces, llegan así la grúa, ya está construido toda esta parte, la reja, el guardaganado, ya nada más se instala hasta el final las condiciones para asegurar. Se coloca aquí la unidad, se desplaza, se observa que todas las condiciones para el cabezal sean correctas, y les digo, si no se hacen adecuaciones para llegar a la longitud que se requiera, y nada más. Así se instala este sistema. Pero cuando se mueve sobre la varilla, como que la mete y saca. Ajá. Sí, entonces esto es lo que va a estar saliendo, subiendo y bajando. Entonces aquí es donde podemos observar las emboladas. Pero tengo duda, ahí viene el tope, porque veo que cuando nos subimos el cabezal que tiene un tope y ya de ahí es donde está. Sí, hace cuenta que es una esponjita, donde está el estupero, es una esponjita, ese es el tope, ¿no? No es literal de que vaya a haber un sello, no, de que ya no vaya a permitir, sino que sigue. Aquí está ese sello, esa esponjita que les mencionaba, y entonces la varilla va a seguir pasando, pasa y va otra vez. Entonces aquí, ese sello que está produciendo, les digo, es para retener el fluido que viene Y darle soporte a la varilla. Entonces, exactamente, el fluido se rezaga aquí, sube limpia, o tiene que subir limpia, se desplaza. Regresa, otra vez, baja, sale todo el fluido, lo para lleva. que se pone, Exacto, sí, entonces así funciona. Nada más lo empuja. Entonces, las ventajas: tiene bajo costo de mantenimiento, y bueno, aquí no podemos hablar de montos porque depende del tipo de pozo, del tipo de crudo que se esté manejando, pero comparado con las otras unidades de bombeo mecánico, de bombeo en general, perdón, son las que llevan menor costo de mantenimiento. Estos se pueden quedar operando ahí años sin que alguien vaya, entonces pueden estar operando ahí. A lo mejor están recuperando 5 barriles por día, ¿no? Y por eso nadie las pela, pero llevan 40 años operando esos 5 barriles por día. Es redituable, ¿no? A largo plazo. Entonces, requieren bajo mantenimiento. Si acaso las varillas, el estropero que les decía ya no está haciendo un buen sello, la línea de descarga a lo mejor se llega a corroer, como ese tipo de mantenimientos que son los que se realizan. En la parte superficial, todo lo que es abajo, casi no requiere un mantenimiento, salvo que haya corrosión, presencia de agua o algún fluido con ácidos, es que necesitamos una reparación mayor del sistema, pero si no, es muy noble. Presenta costos menores que otro tipo de unidades, es usualmente mejor cuando se utilizan varillas de fibra de vidrio, disminuye el peso, ya lo habíamos mencionado. Sin embargo, el pero que tienen las varillas de fibra de vidrio es la temperatura y la presencia de un fluido líquido, ¿no?, de baja densidad, o que tenga algún corrosivo. Entonces, se come la varilla de fibra y ya vale, ¿no? Entonces, así queda. Puede girar en el sentido horario, en el sentido contrahorario, ¿no?, hacia la derecha y hacia la izquierda. Puede bombear más rápido que la Mark II sin problemas y requiere menos contrabalanceo que la Mark II. Desventajas: en muchas aplicaciones no es tan eficiente, entonces sí es rápida y sí lleva un menor contrabalanceo, es decir, requiere menor impulso para mover esta manivela. Eso es a lo que se refiere con ese contrabalanceo. Sin embargo, no es tan eficiente. Puede requerir una caja de velocidades mayor comparada con las otras unidades que manejan varillas. Como les decía, son más las ventajas que las desventajas. Es muy noble y por eso se sigue utilizando convencionalmente. ¿En todo el mundo? Sí. Pues hasta en las películas hay. Deja. Texas hay un montón. La de Abraham Lincoln sale también.
Sí. Ya desde qué año, ¿no? Son las primeritas unidades que se utilizaron. Sí. Vale, pues. Las fase 2. Estas unidades basan su geometría en 3 características. Reducen el torque y la carga respecto a la unidad convencional. Entonces, son un poco más pequeñas, que esa es la otra parte de la geometría que cambia. Como se reduce el torque y la carga respecto a la anterior. Estos son ubicación, ¿qué? Estas son, más bien, estos tienen ubicación de la caja reductora, un punto de apoyo en el extremo de la unidad, una manivela desfasada, independientemente de otros factores. La unidad Mark II produce torque uniforme trabajando en forma conjunta, reduciendo un 35% de torque en la caja reductora. Razón por la cual disminuye el tamaño, ¿no?, de esa caja reductora, y eso impacta también en la reducción del motor y el tipo de energía que se esté consumiendo. Si es un motor de combustión interna, reduce el consumo del diésel, y si es energía eléctrica, igual reduce el consumo de esa energía eléctrica. Entonces, eso del torque que se está disminuyendo impacta económicamente hablando. Eso es importante. Como nos mencionaba, a lo mejor no es tan rápida como la anterior, pero sí tiene impactos económicos importantes. Entonces vemos que el soporte, les decía, esta viga que se ve ahí, aumenta su tamaño. El soporte va en la parte de atrás, este soporte que veíamos aquí en la parte intermedia, y en la parte de este brazo va hacia va echada hacia enfrente. Entonces, esto permite que les diga que el movimiento sea todavía mucho más largo comparado con el anterior. Al tener este movimiento más largo, reduce el torque de la varilla. Sí. Porque pues ya no tiene un impacto tan fuerte, ¿no? Ajá. No está pegando o impactando rápidamente, sino que le permite tener un desplazamiento más largo. Sí. Adicionalmente, el costo de electricidad y el tamaño del motor se reduce, como les mencionaba. Sí, no es tan continuo ¿cómo se llama? El movimiento, ¿no? Ajá, sí, como si estuviera más cerrado, sería más continuo, ¿no? Sí, y por eso es que tenemos un desgaste mayor en el anterior. Sí. ¿Este motor eléctrico? Puede tener de los dos, eléctrico o de combustión interna. Y a comparación del anterior, la potencia es igual, ¿no? Se reduce. Se reduce, Ajá, ¿no? Sí, también se reduce, como decía, que impacta en eso. Les digo, se reduce todo en cuanto a tamaño, en cuanto aquí al torque, la caja y el motor. Entonces, ¿el convencional también puede ser de los dos motores? Sí, igual, combustión interna o eléctrica. Pues en este sí se alcanza a ver la palanca del freno. Pues se jala, va conectada aquí al motor y empieza a parar. Esto a su vez viene con una serie de bandas conectadas en esta área. La caja de engranajes es esta. Entonces empieza a parar el motor, esto también se para, los contrapesos empiezan a detenerse. Pero esta unidad solamente viaja en un solo sentido. Estas balanceos, o estos balancines que vemos aquí, solamente giran en un solo sentido. Y ese se coloca al inicio, ¿vale? Entonces nada más se coloca, creo que es antihorario, ahorita lo checamos, pero solamente gira en un solo sentido. Esta no se puede regresar. Y eso es debido a que justamente al reducir este torque, este motor, ya no podemos poner algo más robusto que impacte aquí en el motor y entonces solamente gira en un solo sentido. Aquí está una foto de cómo se observan estas unidades. Les digo, es más pequeña comparada con las de convencional, ¿no? Entonces, si se fijan, como que todo se compactó, ¿no? Sí, son más chiquitos. Tenemos en la parte de frente, no se alcanza a ver muy bien, aquí está medio oscuro, pero dentro de aquí está
de producción. Viene la varilla, la cabeza del caballo, los balanceos, ¿cómo se llama? El balancín y los soportes. El motor viene en la parte de acá atrás, les digo su caja donde vienen los engranes, la caja de engranajes para poder detener, y el freno viene en la parte de acá atrás. Les digo, la imagen no ayuda mucho, pero bueno, así se ve a grandes rasgos. Entonces, ventajas. Tiene bajo torque en muchos casos, incluso cuando trabaja con varillas de acero. Reduce costos entre el 5 y el 10% en comparación con el siguiente tamaño de unidad convencional. Desventajas. En muchas aplicaciones no puede bombear tan rápido como la unidad convencional, ya que puede causar problemas de fallas en las varillas, y eso decíamos debido al torque. Entonces, bueno, compensamos una cosa, pero estamos minimizando la otra. Solo pueden girar en sentido contrario las manecillas del reloj, no les decía el sentido antihorario. Si se cuenta con un fluido pesado, este sistema puede causar más daño a las varillas y a la bomba de fondo. Sí puede trabajar varillas de acero para soportar ese fluido pesado, sin embargo, como nos menciona, no en todos los casos lo logra. Debido al apoyo del balancín, puede someter las varillas en el fondo del pozo a severa compresión que puede causar fallas por faldeo. Entonces, bueno, esta, si observamos, tiene más desventajas que ventajas. Entonces, sí, cuando tenemos flujos livianos, cuando tenemos varillas de menor peso, funciona eficientemente. Cuando tenemos flujos extrapesados, se recomienda mandar convencional. Y bien, entonces, ¿le puedo cambiar? No, perfecto. Que son las unidades aerobalanceadas. Entonces, en esta se utiliza, como les decía, aire comprimido en vez de las manivelas y contrapesos. Permite un control de contrabalanceo en forma manual. Como resultado, el tamaño de la unidad nuevamente se reduce, minimizando los costos de traslado y de montaje. Las unidades balanceadas a aire tienen la ventaja de tener un tamaño mayor con largas carreras, donde un sistema convencional o marcos son prácticamente imposibles de llegar. El movimiento rotativo del motor es transmitido por medio de bandas de caja de transmisión. Entonces, nuevamente pasamos de la convencional, que era un monstruo, se redujo a la Mark II y nuevamente se vuelve a reducir en este tipo de unidades. Les decía, al ya no tener ese contrabalanceo, las contrapesos que se veían aquí, se reduce el tamaño, ya no necesitamos tanto espacio para que esté girando. Entonces, se reduce esto y se vuelve a recorrer los espacios, ¿no? Tenemos aquí el poste maestro donde se instala este balancín, el soporte va en la parte intermedia, y entonces aquí en la parte de enfrente, antes de llegar a la cabeza del caballo, va el cilindro de aire comprimido. Entonces les decía, aquí va este aire comprimido sujeto aquí al cojinete, al balancín, va a permitir que esto tenga un compensador. Entonces cuando esto se comprime, este baja, ¿vale? Se descomprime, sube. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces este va a empezar a bajar, ¿no? Aquí viene la cabeza, baja, sube, baja, sube. Y eso
lo que permite es, como menciona ahí, tener una carrera más larga. La carrera más larga se refiere que llega a una profundidad más grande, ¿sí? La varilla llega a una profundidad más grande y eso entonces pues hace que sea más eficiente cuando tenemos que recuperar volúmenes a altas profundidades. Comparada con las otras dos. Sin embargo, les decía, el pero es cuando este cilindro falla. Hay veces que se pica, hay veces que el aire no está comprimido como se requiere y entonces deja de ser eficiente. Pero cuando baja la cabeza de caballo, o sea, el cilindro también se mueve o no alcanza a dimensionar cómo es. Ah, ¿cómo funciona? No, este va, no sé si lo alcanzas. Aquí tiene un poste, asiento, dice asiento del pistón. Entonces viene aquí este poste. Esto, como mencionamos, ¿no? Se comprime, se cuenta que como un pistón, ¿no? Baja y esto entonces también baja. El pistón sube, esto sube. Entonces no es que se mueva con la cabeza, sino más bien baja y sube, baja y sube. Sí se mueve con el balancín, pero no con la parte de acá enfrente, sino con esta área de la viga. Sí. Entonces vemos aquí igualmente una ilustración, una imagen de cómo se ven estas unidades. Les digo, se ve todavía más pequeña. Entonces vemos aquí esta parte aquí tenemos el cabezal de producción. Acá un transmisor donde está observando cartas que nos van reconociendo cuál es el movimiento que tiene la varilla en la parte del motor, la parte acá de la biela, la cabeza del caballo y bueno, les decía, aquí está el BEC, el cilindro de aire que está comprimiendo. Aquí creo que se alcanza a ver mejor este poste, donde digo es un pistón. Entonces lo que hace como los pistones de los coches, ¿no? Sube y baja, sube y baja. ¿Sí? Entonces funciona igualito. Entonces este sube, este baja y esto se desplaza, ¿no? Entonces esto sube, todo sube. Ahí está. ¿Cuál es más grande, el convencional o este? ¿Vale? El convencional no, sí, el convencional es todavía más grande. No te podría decir así como 20% más, pero sí es más grande. ¿Y los tres cuáles para pozos direccionales? Ninguno de los 5 que hay de bomberos mecánicos, ninguno es direccional. Todos son verticales. Pueden trabajar en direccional, pero no pueden doblarse, ¿no? Entonces, digamos que si tenemos un J, tenemos así. Un J, entonces la varilla va a llegar hasta aquí, supongamos, porque ya no se puede hacer en blanco. Sí, entonces solamente trabaja sobre verticales. Sí, gracias. Sí. Bien, ventajas, es más compacto y fácil balancear con otras unidades. Los costos de transporte son más bajos que otras unidades, tiene menor peso. Puede rotar tanto en sentido horario como antihorario. Y bueno, esto no tiene mucho sentido en las ventajas porque finalmente pues, se está moviendo es la manivela, entonces no tiene contrapesos que generen ese cambio de sentido, ¿vale? Desventajas son más complicadas y requieren mayor mantenimiento para tener el aire concentrado en el cilindro. La condensación del aire en el cilindro puede constituir un serio problema al aire. La caja de engranajes podría dañarse si el cilindro pierde la compresión del aire. Entonces les decía, las desventajas para utilizar estos son muy grandes. Y a eso le adicionamos altas temperaturas, rapiña, malas condiciones de mantenimiento superficial, o les digo, hay veces que están picados los tanques, entonces eso no va a funcionar. Entonces, son más las ventajas que se pueden ver al utilizarlo. Sí, a lo mejor me reduce costos en transporte, costos en operación, ¿no? Porque es más pequeño, el consumo es menor, pero hay que estar compensando la parte del aire, tenerlo siempre en las condiciones que se requieren para operar. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, ¿me espero? Sí. Concentrado, resumen, vemos aquí
aquí, como ya hablamos de las generalidades, no vamos a entender a qué se refiere. ¿Se acuerdan de las tablitas que yo les puse que es muy más, eso no funcionaba? Sí. Ahorita sí lo vamos a aplicar porque ya sabemos de qué estamos hablando. Entonces es más eficiente la convencional comparada con las otras dos, ¿no? La balanceada por aire dijimos es la que tiene menor eficiencia, tiene muchos peros. La Mar 2 es eficiente, sí, hasta ciertas condiciones. No es rápido, pero es eficiente. Y este es rápido, pero a lo mejor baja su eficiencia en la parte del torque, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya sabemos a qué se refiere. La segunda parte es confiable debido a su diseño simple. La balanceada es más compleja de las otras unidades y la Mar 2 se hace su diseño igualito que la convencional. Lo único que se ajusta entonces son las dimensiones, nada más. Y la tercera, en el caso de la convencional es la más económica. Luego le sigue la Mar 2, ¿no? Que está moderadamente costosa, y la más costosa es la balanceada por aire. Les dije, si reducimos el tamaño, reducimos, digamos, nuestra inversión, pero en cuanto operativamente hablamos, es la más costosa. El tener el aire en esas condiciones cuesta. Y les mencionaba, por eso es la convencional, pues es el top de todos los bombeos mecánicos, porque lo podemos dejar ahí operando sin mantenimiento, sin que nadie sepa que existe y sigue operando y se vuelve rentable. Entonces así podemos visualizar a grandes rasgos nuestras tres unidades como balance. Son las DIVEN o hidroneumáticas. Bueno, este tipo de unidades es un sistema hidráulico que proporciona el movimiento necesario ascendente y descendente para el funcionamiento de la bomba de fondo y consta de un cilindro hidráulico de efecto simple, tanques de nitrógeno, que eso es lo que hace que sea neumático, un cilindro hidroneumático de doble efecto, que es un acumulador, válvula maestra de control direccional de 4 vías y una bomba auxiliar de embragues. Las unidades de bombeo hidroneumáticos se clasifican de acuerdo con el tipo de motor, montaje y carrera en la que pueden operar. Entonces, hay igualmente tienen, puede ser con motor eléctrico o de combustión. El tipo de montaje puede ser pedestal o directo, es decir, el pedestal es que llegan con una base, ¿sale? Llegan con una base, se coloca sobre el cabezal de producción y así se maneja. Y los directos es un poste en el cual va alojada la varilla y va directamente hacia la cabeza de producción. Entonces, esos son los dos tipos de montaje. Pueden tener carreras de 60, 120 y 180 pulgadas. Esta carrera que mencionan aquí para operar es el volumen del cilindro, ¿no? ¿Cuánto se va a desplazar? 60 pulgadas, 120 pulgadas, 180 pulgadas. Eso es a lo que se refiere que pueden tener esos tres tipos de cargas. Los elementos que componen a esta unidad son, si no me acuerdo, son 6. Tenemos la parte del acumulador, es un cilindro con un pistón flotante en su interior en el cual actúan dos fluidos, el aceite hidráulico y el nitrógeno. El nitrógeno comprimido actúa como ese elemento de compresión, el elemento neumático. Y el aceite hidráulico es para lubricar y enfriar, ¿vale? Es lo que se utiliza para que no se esté calentando ni se esté pegando ahí el elemento que se está comprimiendo.
Cilindro actuador es el cilindro que está compuesto por dos pistones adheridos a una varilla pulida. Estos pistones generan 3 cámaras en las cuales actúa el aceite hidráulico. Igualmente, el aceite actúa de esa manera, enfría y lubrica. Y finalmente, que tenemos en esta lámina, el motor, elemento que proporciona o propicia, la potencia necesaria a la bomba hidráulica. Entonces, bueno, vamos a ver el acumulador. Los elementos donde tenemos el almacenaje están en la parte de acá atrás: tanques de nitrógeno, tanque de aceite hidráulico, el medidor del nivel del aceite, termómetros de temperatura, válvula de disparo igual para estar inyectando estos fluidos, bomba de la presión de ascenso para estar comprimiendo y acumulando, como menciona ahí en el primer texto. Tenemos la válvula de disparo de retorno, bomba hidráulica, el tablero eléctrico que va a estar monitoreando aquí los elementos, válvula de control y bueno, aquí todas las líneas que están conectadas hacia el pedestal. Estas líneas son las que llevan el nitrógeno y el aceite, ¿vale? En la parte de acá atrás vemos la manguera de venteo. Cuando hay demasiado gas, que les decía, hay veces que se llega a escapar ese gas. Este gas que viene aquí, esta es nuestro cabezal de producción, viene la sarta de varillas instaladas aquí. Todo este soporte, que no sé si lo alcanzan a observar, este soporte que está aquí es el que va a llevar la varilla. Entonces este es el elemento que sube y baja, sube y baja. Entonces cuando sube puede llevar gas y por eso es que se coloca ahí esa manguerita de venteo, para que lleve el gas y no vaya a haber ahí algún, como es una fricción más grande, pues puede haber un peligro. Luego tenemos aquí un acumulador pequeño, les decía, vienen instaladas estas líneas. Viene la línea del acumulador, les decía, tiene 3 cámaras en las cuales viene instalado el aceite y el aire comprimido en el nitrógeno. Y bueno, entonces el elemento que va a llevar la carga de ese cilindro actuador es esta parte. Aquí es donde se hace esa compresión, sube y baja, ¿sí? Entonces, aquí pareciera más cortito, ¿no? Pero es todo este recorrido, el que sube y el que sube y el que baja. En la parte superior aquí no se ve, pero normalmente se coloca como una flecha, ¿no? Podríamos verlo así, para saber que está funcionando. No nada más solo para ubicarlo, ¿no? Que está ahí, el poste, sino para saber que está funcionando. Porque hay veces que, o sea, nada más se ve que algo está ahí, pero no sabemos si sube y baja, si está actuando o no está actuando, y entonces es la manera de identificar. Tiene líneas de vida. Aquí vemos estas cables tensores. Estos bajan hasta tierra para estar soportando. Si observan, no hay otro elemento que esté dando ese soporte. Simplemente bajan estos cables hasta acá, están tensados y de esa manera es como se coloca el sistema. Pero ese sistema sí está muy grande, ¿verdad? Sí es un postezote, sí, llegan a medir 5 o 7 metros más o menos. Y todavía lo que está ahí. Exacto. Pareciera muy robusto, ¿no? Estos elementos, pero la verdad es algo así. Es el motor, el tanque, los tanques de nitrógeno. No es muy grande. Yo creo que de donde está la pared acá es eso, nada más. No son muy grandes. Sí. Y no están tan cerca por el peligro que les decía, ¿no? Del venteo de gas y todo eso. Pues tenemos aceites y nitrógeno, entonces un chispazo y se va todo. Entonces están alejados. Las líneas que vemos aquí, a lo mejor están a 3-4 metros de distancia para garantizar un poco de seguridad. No hay veces que están un poquito más retirados. Pero sí, te digo, pareciera muy fuerte, no, pero la verdad está muy chiquito. A ver si ahorita encuentro una imagen y se les coloca. Luego tenemos los otros 3 elementos: la bomba hidráulica, unidad provista de 130 centímetros cúbicos con una bomba simple o de 75 centímetros cúbicos cuando se trata de una bomba doble, donde va a estar alojado ese fluido hidráulico. Tanque de aceite hidráulico, les decía, allí está. Entonces está almacenado en el tanque, pasa por la bomba, se desplaza por las líneas o mangueras que vemos ahí, sube hacia el acumulador, empieza a esparcir ese aceite y entonces lubrica y enfría. El almacenador de aceite puede contener hasta 360 litros. Y el pedestal, que es la torre de aproximadamente, lo que les decía, 7 metros, ¿no? De 5 a 7 metros son lo que llegan a medir estas torres, en la cual se alojan los sensores para el cambio de dirección de la carrera y del elevador, los cuales están unidos por la varilla de succión
en uno de los extremos del cilindro, actuados y en el otro extremo por la varilla poliédrica. Esos son los elementos que tenemos. Les decía, puede estar como tipo pedestal, que es el que se observa aquí, o directamente en pedestal. Tiene una basecita aquí abajo. Tampoco es como con mucha diferencia, ¿no? Pero tiene una basecita aquí abajo, donde va colocada igual otros cables, y ese es el pedestal. Este es directo, así que no tiene otro elemento que le dé soporte. Y su eficiencia aumenta, están alrededor del 60% en eficiencia, y nosotros estábamos en 35 más o menos. Entonces la eficiencia se aumenta en el agua para poder entonces hacer la succión, ese bombeo que se requiere, el levantamiento artificial, entonces aumenta la eficiencia del bombeo. Bien, esta es la imagen, ¿no? Les decía, aquí vemos estos elementos. Les digo, es un poste, la verdad es que es un poste nada más en la parte de arriba. Les digo, hay muchas veces que le puedo colocar banderitas para saber si está funcionando o no, porque a simple vista pudiéramos decir sí está bajando, pero está a 7 metros, entonces es muy difícil evidenciar que está haciendo toda la carrera. Entonces ya con la banderita es un poco más sencillo verlo o visualizar que sí está funcionando. Tenemos aquí todos estos elementos, en la parte de acá el paquete motriz que mencionan, que era donde iba el motor, los tanques y todo eso que mencionamos van en la parte de acá atrás. Les digo, aquí pareciera que está cerca, pero hace el recorrido de las mangueras lejos, ¿no? Si se va lejos y regresa. Pero normalmente esto llega a estar hasta acá, por seguridad. Aquí la imagen pues tal vez no favorece mucho la perspectiva. Luego tenemos acá el cilindro acumulador, que es la parte de acá, el cilindro motriz. Los sensores van colocados aquí para saber que está actuando, se está inyectando el aceite, el lubricador, está actuando el aire comprimido o el nitrógeno que se está poniendo. El pedestal, que es esta base que les decía, viene aquí, y no sé si se alcanza a ver, esta es la cabeza de producción, y viene aquí otro elemento. Ahí es donde viene ese tipo pedestal, no es directo. No ayuda mucho la imagen, no me ayuda mucho, pero bueno, de estas líneas que se ven aquí, bajan hasta abajo, y ese es el pedestal que se menciona, y nada más, ¿no? Ese es el elemento. Les digo, aquí se ve una camioneta, les digo, sí comparado con nosotros, son 5 metros, entonces sí son bastante largos. Pero en cuanto a tamaño, no en espacio, son muy pequeños. Así traigo las imágenes. Este está directo. Sí. Y aquí no sé si alcanzan a ver las líneas. Ahí está tensando. Este es de un pozo de pozánica. Entonces aquí vienen las líneas donde viene el aceite y el aire comprimido. Viaja. Y el elemento del tanque está hasta acá, ¿vale? Allí viene el acumulador, las válvulas que van a desplazar este fluido, y así se ve. Aquí vienen las líneas y todos los elementos del paquete. Entonces observamos aquí, justo no hay ramal de la tubería de revestimiento, si lo alcanzan a ver, solamente está aquí el indicativo que tenemos tubería de revestimiento, vienen preventores, viene acá la tubería de producción, en esta línea, baja, y no sé si se alcanzan a ver aquí, una manguerita, esa es la línea de descarga. Es la línea de descarga que se va hacia un tanque que está ahí almacenando el fluido. Entonces, bueno, así son nuestras instalaciones. Entonces viene aquí la línea, baja a la descarga, conecta con esa línea roja que se ve en la parte de atrás, y esa es la línea de descarga. Sí. Está directo. Pues ya vieron, está muy largo.
4 emboladas por minuto. 4 emboladas por minuto. 4 emboladas por minuto. Las veces que se ve que sube y baja, esas son las número de voladas. ¿4 qué, perdón? 4 voladas por minuto. En voladas. Vamos a ver. Milagro que me encontré. ¿Verdad? No quiere. Ahora sí piso. Cuatro emboladas por minuto. Y ahí está 4 emboladas tenso, por minuto. está tenso para que no se esté moviendo con él. Entonces ya queda un poquito más claro Sí. cómo funciona. Así funcionan los videos. Yo no me canso. Bien, le vamos a dejar hasta aquí.